Bueno, lo primero de todo es explicar el concepto que es Joomla. Para los que no sabéis nada, pues indicaros que es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos interactivos. ¿Qué indica esto dinámico interactivo y que nos permite desarrollar webs? Antes, para poder desarrollar sitios web, era necesario tener conocimientos de programación o de lenguaje HTML. Con Joomla no son necesarios esos conocimientos, pero es que aparte no está realizado de una forma estática, sino que se puede interactuar con el usuario, de forma de que a Joomla se le puede instalar un chat, un foro, de manera que pues, se puede interactuar, no solo enviar información en un solo canal. También señalar que permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de una manera sencilla a través de un panel de administración. Joomla se compone de dos partes fundamentales. Una es el frontal del sitio web y luego un apartado de administración donde se gestiona este sitio web, aunque también hay opciones para administrar desde frontal, pero está en dos partes separadas. Desde que empezó el proyecto en el año 2005, lo que se ha perseguido es la autoadministración de la web para cualquier tipo de usuario, de forma de que cualquiera pueda ser capaz de autoadministrar un sitio web y ser autosuficiente. También señalar que es un software de código abierto, lo que implica que no está sujeto al pago de licencias y es un código que se puede modificar, lo que llamaremos software libre. Y está desarrollado en PHP, que es uno de los lenguajes más en boga en la actualidad a nivel de poder realizar lo que son sitios web. En la siguiente diapositiva os muestro lo que son las versiones de Joomla. Como cualquier programa, tiene diferentes versiones. Por ejemplo, en el año 2005 empezó con una versión que no la tengo en esta hoja de rutas, con la versión 1.0. Luego, posteriormente, han habido versiones como 1.5. Ahora, actualmente, os lo voy a señalar, estamos en la versión 2.5 y estamos en el 2013. Pero como podéis ver aquí, en esta zona, coexisten dos versiones, la 2.5 y la 3.0. ¿Por qué dos versiones? La 2.5 es la estable y tiene un largo recorrido y es la recomendada para usuarios normales. En cambio, versiones como 3.0, 3.1 y 3.2, que se irán lanzando sucesivamente, las recomendamos solo para usuarios avanzados, porque estas versiones en realidad son un puente para llegar a la versión Joomla 3.5. Insisto, actualmente lo recomendamos es utilizar Joomla 2.5. Ya terminada la parte teórica, vamos a entrar a lo que es en materia. Os voy a compartir la primera pantalla del centro de extensiones. Esto que os estoy mostrando es el centro de extensiones de Joomla.org. Joomla, como cualquier programa, pues puede tener algunas carencias o no añade ciertas funcionalidades. Entonces, en este centro de extensiones hay a la disposición 6.142 extensiones para poder añadir a Joomla. ¿Qué indica esto? Por ejemplo, Joomla no incorpora por defecto una galería de fotos, pero si realizamos, por ejemplo, una búsqueda en la parte superior del centro de extensiones, pues podemos encontrar extensiones que podemos añadir a Joomla, se pueden instalar y de esta forma podemos incorporarlas para añadir nuevas funcionalidades. Tendríamos diferentes posibilidades. FV Gallery es una extensión. Podemos ver de dos tipos de extensiones. Por ejemplo, no comerciales, que indica gratuitas, y algunas, no muchas, de tipo comercial. Por ejemplo, esta que estoy mostrando, la Quick Gallery, esta es comercial. Luego, al lado de cada extensión, indica las versiones en las que es compatible. Por ejemplo, esta serviría, la Quick Gallery, para Joomla 2.5 y Joomla 3.0. Es muy interesante, ya os indico, Joomla realiza como programa
lo que puede llegar a realizar, pero con estas extensiones le podemos añadir muchas más funcionalidades. Igualmente indicaros que están catalogadas por categorías. Podríamos ir a ver todas las categorías. No siempre, bueno, nos hará falta utilizar el buscador. Podríamos buscar también por las categorías del centro de extensiones de Joomla. ¿Qué vamos a realizar hoy durante esta formación? Accedo a la página web de Web Empresa, al apartado de Hosting Joomla, y lo que vamos a instalar es un pack de Joomla que se ha creado en Web Empresa y que incorpora algunas plantillas gratuitas para Joomla 2.5. Pulsamos en el enlace de plantillas gratis para Joomla y el pack se incorpora la última versión, Joomla 2.59, en español, plantillas para Joomla 2.5, ahora os enseñaré algunas demos, un editor JC mejorado. Joomla por defecto incorpora un editor, pero esto es un editor que mejora el que tiene por defecto Joomla. Luego un sistema para hacer formularios, un sistema de copias de seguridad, Google Analytics, de manera de poder tener estadísticas del sitio web, mapa del sitio web con sitemap. Todas estas funcionalidades están incorporadas y Joomla por defecto no las incorpora. Las plantillas, pues hay varias. Por ejemplo, vamos a pulsar en ver demo y en ver demo y ahora se abrirán. Pues bueno, las diferentes posibilidades que hay, pues hay 6 o 7 plantillas y bueno, algunas pues podrían ser del tipo como la que os estoy mostrando. Cierro. O esta, que es la que vamos a realizar la formación de hoy. La idea sería pues realizar un sitio web personalizado al finalizar la sesión y bueno, que tuviera pues este aspecto. Cerramos. Indicaros que os he mostrado algunas plantillas, pero el sistema de Joomla de plantillas no es un sistema cerrado. Por ejemplo, en la pantalla que os comparto ahora es un sitio web en el que se muestran las 45 mejores plantillas gratuitas para Joomla 2.5. Si bajamos, podemos ver algunas demos donde descargarnos y llevar los enlaces de los creadores y, por ejemplo, la plantilla elástica está incorporada en el pack. Por ejemplo, la podemos luego ver cómo se puede predeterminar. Hay bastantes plantillas gratuitas. Podemos ver. Tendríamos muchos ejemplos, muchos diseños distintos y de esta forma, bueno, pues cada uno puede escoger. También indicaros que hay plantillas de pago. Ahora en este apartado que accedo es el panel de control del hosting. Nosotros utilizamos en Web Empresa cPanel. cPanel es el panel de control del alojamiento que nos permite crear cuentas de email, administrar los archivos, accesos por FTP, bueno, lo que pueda constar lo que es un panel de control de un alojamiento. En el apartado de packs Web Empresa accedemos y como podéis visualizar en esta pantalla tenemos diferentes packs para instalar. Por ejemplo, tenemos un pack en WordPress, también tenemos hosting en WordPress, packs en Joomla 2.5, packs tienda, que incorporan una tienda virtual. La formación de hoy la vamos a realizar sobre el pack Joomla 2.5. Pulsamos para instalar y ya nos indica las diferentes opciones de versiones, en este caso Joomla 2.5, y nos muestra la información de este pack.
Vamos a proceder a instalarlo. Para los que tengáis experiencia en Joomla, sabréis que, bueno, para instalar Joomla muchas veces hay que descargarlo, luego subirlo al alojamiento, crear la base de datos, crear el usuario, luego realizar la instalación de Joomla, poner los datos en el configuration.php, dependiendo del tipo de alojamiento. Con este sistema que os estoy mostrando, que va incorporado dentro de lo que es el alojamiento en Web Empresa, podemos instalar un pack sin realizar ninguno de esos pasos. Por ejemplo, lo primero que hago es seleccionar el dominio. Hemos creado para la ocasión webinarswebempresa.eu y el campo de ruta se puede dejar en blanco y no veríamos el sitio web en webinarswebempresa.eu. Pero si ponemos una ruta, pues se mostraría en otra carpeta. Esto es interesante, el poder instalar en diferentes carpetas. Se pueden instalar diferentes packs en el dominio, en el alojamiento, de forma de que podríamos tener la carpeta 1, la 2, la 3 y de esta manera ir probando. Sigo bajo. Estos resto de parámetros de administrar la base de datos se puede hacer de manera manual o automática. Dejo por defecto administrar automáticamente. Es la forma más sencilla de realizar esta instalación. Y el sistema ya nos crea una instalación de Joomla y una contraseña. Esta contraseña evidentemente la podríamos cambiar, modificar, etcétera. O sea, podemos cambiarla. Igualmente el nombre del sitio web y el correo electrónico. Si no lo cambiamos ahora, se puede hacer posteriormente. Pulsamos en instalar. Y en instalar, ahora mismo está creando los archivos y directorios y la base de datos. Ya nos indica que se ha completado y ahora pulsamos en el enlace de webinars webempresa EU/1, que es la carpeta donde hemos instalado el Joomla. En estos momentos ya lo tendríamos instalado. Sería un Joomla completamente navegable. Al principio de la formación he explicado que Joomla se componía de dos partes. Una que es el frontal y otra la administración. Para acceder a la administración hay que escribir la palabra administrator. El usuario, para acceder, es el admin. Y la contraseña la veríamos en ver editar detalles. Antes de realizar modificaciones, podemos hacer una copia de seguridad. Por ejemplo, pulsamos en Backup y nos realizará una copia de seguridad del Joomla. Esto se puede hacer en cualquier momento, de forma que si deseáis realizar cambios importantes, pues siempre podríais volver a esa copia de seguridad que se haya guardado en el caso de que algún tema pues no os hubiera salido satisfactorio como vosotros deseáis. Pulsamos en ver editar detalles y buscaríamos la contraseña para acceder a la administración de Joomla. La copiamos y la pegamos en la administración. Pulsamos en acceder. Con este usuario admin hemos creado un usuario, pero se puede modificar el mismo de forma en usuarios, gestor de usuarios. Ahora hemos accedido a lo que es la administración de Joomla. En este caso, pues estos iconos de esta zona que estoy pasando por encima son iconos de acceso directo y la administración se compone de diferentes menús desplegables que nos permiten administrar el sitio web. Por ejemplo, en usuarios, gestor de usuarios, podemos ver el usuario que hemos creado. El usuario también podemos editarlo. Por ejemplo, pulsaríamos en superusuario y podemos cambiar la contraseña si lo deseamos. Igualmente podríamos cambiar el nombre. Podemos añadir nuevos usuarios con añadir nuevo. Guardamos y cerramos. Ahora, como hemos cambiado la contraseña, podemos salir del sitio web de la administración. Pulsamos en finalizar y nos lanzará fuera de la administración. Una vez nos ha lanzado fuera de la administración, admin en minúsculas. Procedemos
a insertar una nueva contraseña y accedemos nuevamente a la administración. Hubiéramos podido crear nuevos usuarios, por ejemplo, gestor de usuarios, añadir nuevo usuario, o cuando accedemos a gestor de usuarios, también podríamos añadir nuevos. Solamente, pues, la única limitación, que pueden ser varios usuarios trabajando en el sitio web, lo único que no van a poder trabajar en el mismo artículo. Y eso está bien porque así de esta forma no es posible que se machaquen el trabajo los unos a los otros. Bueno, accedemos a extensiones gestor de plantillas. Antes he hablado de las plantillas y que había diferentes. Tenemos en Joomla dos tipos de plantillas. Algunas que son de la administración, que es lo que estamos viendo, y hay dos. Y diferentes plantillas del sitio. Si deseamos que solo nos muestre las plantillas del sitio, en seleccionar localización, pulsamos en sitio. Y el menú desplegable solo nos muestra las plantillas del sitio. La plantilla Purity es la que estamos viendo por defecto. Por ejemplo, si pulsamos en ver el sitio, este sería lo que es el frontal del sitio web con esa plantilla. Y ahora, si cambiamos la plantilla por defecto, podemos pulsar en la estrellita de la columna defecto y cambiaremos a otra. Refrescamos en el frontal del sitio web y vemos otro diseño completamente distinto, y la gran ventaja que tiene Joomla es que hemos cambiado el diseño, pero no hemos cambiado ni los contenidos, ni la programación del sitio, ni los menús. Esto está muy bien porque de esta forma se puede trabajar diferentes temas de forma independiente. Podríamos pulsar, por ejemplo, la bit 5 para ver otra distinta. Refrescamos en el frontal del sitio web. Y ahora pues visualizaríamos otra plantilla completamente distinta. Como podemos ver, los contenidos se siguen manteniendo, lo único que cambia es el diseño. Vamos a activar la plantilla sobre la que vamos a realizar la formación de hoy, que es la Oxygen Defecto. La marcamos y refrescamos en el frontal del sitio web. Veríamos el inicio, el mapa del sitio y el contacto. Son los diferentes elementos de menú del menú principal. Es como si fuera el esqueleto de la web. ¿Dónde se gestionan estos menús? Estos menús se gestionan en el gestor de menús, menú principal. Tenemos inicio, mapa del sitio, contacto. Inicio, mapa del sitio, contacto. Podemos ver en el mismo orden y forma que tenemos en el frontal del sitio web los elementos de menú. Cualquier elemento en Joomla tiene dos tipos de estado, que es publicado o despublicado. Por ejemplo, el mapa del sitio no me parece muy interesante que esté en la parte superior del sitio web. Pues lo despublico. Pulsamos en status y ya se nos mostraría en el icono de color rojo el mapa del sitio. Ahora sí, visualizamos en el frontal del sitio web, veremos que el mapa del sitio ya no aparece. No lo hemos borrado, sino que lo hemos despublicado. Teníamos también la opción de borrar. Si hubiéramos pulsado en papelera, lo hubiéramos enviado a una papelera y luego, posteriormente, podemos hacer lo mismo que una papelera de Windows, o borrar definitivamente o restaurar. Por ejemplo, Joomla y las diferentes plantillas tienen diferentes posiciones. Aparte de los menús, cuando ahora estamos viendo esta plantilla, vemos que tiene un menú, unos menús, unos contenidos, un logotipo, etc. ¿Cómo funcionan las plantillas en Joomla? En extensiones gestor de plantillas, pulsamos en plantillas y tenemos una vista previa. Pulsamos en vista previa y nos abre una ventana nueva. Y ahora en esta nueva pantalla que os comparto, podéis ver las diferentes posiciones de la plantilla. Estas plantillas se construyen como en cajas. En la zona central, pues en este caso, hay lo que son los contenidos de la web, que pone página en construcción.
en otros apartados, que luego lo veréis exactamente, en estas posiciones podemos añadir módulos, que son mini programas que añaden funciones al sitio web. Por ejemplo, durante la formación añadiremos un desfile de imágenes debajo de los menús. Esta sería la forma de trabajar de las plantillas de Joomla. Tenemos estos menús. Inicio, contacto. Vamos a crear menús nuevos. Pero lo primero de todo sería crear esos contenidos. No se puede crear un menú. Cualquiera de estos menús apunta a un determinado sitio. Por ejemplo, si accedemos a menú principal, vemos que el inicio muestra pues que apunta a los artículos destacados. El contacto pues apunta a un formulario. Pues antes de crear estos menús hemos de crear los contenidos o las áreas primeramente. En el contenido de gestor de artículos podemos ver lo que son los contenidos del sitio web. En este caso solo está creado un artículo de contenido que es página en construcción. Si deseamos crear nuevos apartados, pulsaríamos en nuevo y, por ejemplo, podemos crear un artículo que se llame nosotros y voy a copiar unos textos que tengo preparados. Lo estoy copiando de un bloc de notas de Windows, aunque también se podía copiar de otras formas o escribir. Lo copiamos a nivel de poder ir mucho más rápido durante la formación. Guardamos y cerramos. Ya tendríamos creado el artículo nosotros. Creamos otro apartado nuevo. También, por ejemplo, servicios. Copiamos el texto, lo guardamos y lo cerramos. Ya tendríamos creado algún apartado más. Volvamos a crear otro. Por ejemplo, le podemos llamar clientes. Copiamos el texto y guardamos. Si vamos ahora al frontal del sitio web, ¿qué sucede? No vemos nada de lo que hemos creado. ¿Por qué? Porque hemos creado los artículos, pero no hemos creado los elementos de menú. Pues vamos a ello. Menús, menú principal, vamos a crear nuevos apartados. Por ejemplo, nuevo. Estos iconos de nuevo, editar, son comunes. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de elemento de menú. Pulsaríamos en seleccionar, se nos abrirá una ventana emergente, y tenemos diferentes posibilidades. Por ejemplo, añadir un formulario. No, esto no es lo que buscamos. Añadir artículos archivados. Artículo simple. Fijaos que cuando paso por encima de cualquiera, siempre se muestra una ventana emergente. En este caso nos muestra un solo artículo. Ah, pues esta es la opción que quiero. La selecciono y le damos un título. Título del menú, nosotros. Ahora vamos a seleccionar el artículo. Estamos creando el elemento de menú. Tenemos que indicar el artículo, ¿cuál vamos a mostrar? Pues el de nosotros. Y guardaríamos el cambio. Indicaros que puede ser diferente el nombre del título, del menú o del artículo. Pueden ser distintos. Vamos a crear otro apartado. Vamos a crear varios. Nuevo. Esta vez daré más deprisa. Seleccionar. Artículo simple. Servicios. Seleccionamos el menú de en el menú de servicios el artículo. Servicios. Guardamos y cerramos. Por defecto nos está poniendo la última posición. Podemos subir con las flechitas. El de contacto. Por ejemplo, nosotros ya le hemos cambiado de la ubicación. El de servicios también. Ahora refrescamos en el frontal del sitio web. De esta forma, lo ideal siempre es trabajar en el frontal, una pestaña abierta y otra, la administración. Tendríamos ya el inicio de nosotros creado. ¿Sí? Si accedemos a nosotros, ya nos mostrará lo que es el frontal del sitio web. El artículo de nosotros. Bueno,
podemos crear otro apartado más. Habíamos creado otro artículo, que era el de clientes. Pues podemos escribir el título, seleccionamos lo que es el tipo, seleccionamos nuevamente lo que es el artículo y guardamos y cerramos. Nos vuelve a crear nuevamente la última posición. Si fuera un menú mucho más largo, que a veces puede ser 10 o 15, no tiene sentido el ir subiendo con la flechita. Pulsemos en clientes, lo editamos, aquí podemos realizar los cambios que deseemos. Si no deseamos realizar ningún cambio, pulsamos en cerrar. De esta forma, aunque hubiéramos tocado cualquier cosa, si no hemos aplicado ni guardado el cambio, se cerraría. Por ejemplo, también tenemos la opción de guardar y cerrar, de guardar nuevo, de guardar como copia. Accedemos nuevamente, clientes. Cambiamos el orden. Guardamos servicios, guardamos y cerramos. Y ahora veréis cómo se ha cambiado la ubicación. ¿Veis? Ahora refrescamos el frontal del sitio web y no lo veremos en la última posición, sino lo veremos entre servicios y lo que es el contacto. Vale. Una vez tenemos lo que es la estructura del sitio creada, pues podríamos editar, por ejemplo, el inicio del sitio web, que es de página en construcción. Pues vamos a proceder a explicar lo que es el editor. De forma de gestor de artículos, accedemos al de página en construcción, pulsamos para editarlo y entonces vemos unos textos determinados, que son los que hay por defecto en el pack, y este editor nos permite bastantes posibilidades. Es el editor JCE, no es el que lleva por defecto Joomla. Os indico para los que tenéis ya experiencia trabajando en Joomla. Y este editor nos permite diferentes posibilidades. Por ejemplo, el sitio marcó la palabra y podemos ponerla en negrita, inclinada, subrayada, tachado, incluso la orientación de los textos. Justificado, centrado, a la izquierda, a la derecha. Podemos aplicar los cambios, de forma que vayamos viendo cómo se va mostrando en el frontal del sitio web y de esta forma se puede ir trabajando. Como podéis ver, ya los cambios han sido realizados. Incluso tenemos opciones también de poder establecer párrafos. Por ejemplo, si deseamos que algún texto en vez de un párrafo sea encabezado, pues un encabezado 3, podríamos cambiar. Interesante a nivel de optimización el poder ver los diferentes apartados, diferentes posibilidades, ¿no? de poder realizar un encabezado a nivel de tener la web semánticamente correcta. Hay alguno que se ha incorporado un poco tarde. Indicaros que el vídeo de la sesión lo podréis ver en el apartado donde os habéis dado el alta de formación gratis. Aquí podéis acceder a los vídeos de la última sesión realizada. Bueno, haciendo este pequeño inciso, también, pues por ejemplo, en esta apartado de Pack Web Empresa 2.5, esta zona de aquí, esto es un enlace. Entonces también podemos establecer estilos, Readon. Seleccionando este estilo, aplicamos, hay que conocer los estilos de la plantilla. Este aspecto le vamos a dar un aspecto como de botón. Ahora cuando se refresque lo que es la pantalla, pues en vez de mostrar el enlace, ya tenemos lo que es una forma de botón. Luego, por ejemplo, podemos cambiar el editor de forma que nos resulte más ancho o más alto. Podemos estirarlo. Igualmente, para los que les gusta trabajar en código, si hay algún experto, podemos hacer doble editor y visualizaríamos todo lo que es el código. De forma que podéis trabajar, es muy flexible, podéis trabajar de la forma que deseéis. Bueno, también podemos cambiar lo que son los tipos de fuentes, aunque no lo recomiendo, pero bueno, tenéis la opción. No recomiendo cambiar porque lo ideal es que un sitio web, a menos que sea un diseñador gráfico, pues siempre es interesante que mantenga un aspecto igual, los tipos de fuente. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar los colores del texto, podemos realizar subrayados del texto.
seleccionando los diferentes colores. Incluso tenemos la opción de utilizar más colores. Luego también podemos realizar listas ordenadas desordenadas. Por ejemplo, unas viñetas o unas listas ordenadas. Tenemos opciones de copiar, de pegar, de hacer indentación del texto. Bueno, lo que lo llamaríamos también la sangría. También muy interesante el poder incorporar caracteres especiales. Pulsamos en caracteres especiales en el mapa de caracteres, nos muestra una ventana emergente. Por ejemplo, deseo el símbolo del euro. Pues no es necesario que vaya a buscar el código del euro, sino, bueno, que sería @euro 2 punto y coma. Pues pulso un euro y sign y ya estaría los 30 euros incorporados con ese icono. Luego también tenemos diferentes posibilidades a nivel de poder crear tablas con este editor. Insertar nueva tabla. Por ejemplo, podemos crear una tabla de 2 filas, 2 columnas y un ancho de 300 píxeles, por ejemplo. Insertamos, ya tendríamos aquí esta tabla. Hay diferentes opciones, se autoensancha en función de las celdas, de la ocupación de las celdas. Podemos insertar imágenes, podemos cambiar. Con estas diferentes opciones que hay a la derecha del botón de tabla, podemos añadir más columnas, borrar filas, etcétera. Hay diferentes opciones. No voy a extender, cada uno puede investigar. Luego, por ejemplo, hay una opción que es muy interesante. Aquí tenemos un enlace. Podríamos eliminar este enlace, también podemos quitarlo. Pero si deseamos, por ejemplo, que nos lleve a algún apartado del sitio web desde escrito mal, contacto, podemos establecer enlaces. Pulsamos lo que se llaman enlaces o hipervínculos. Pulsamos insertar y tal enlace, habiendo previamente señalado el texto, marcado el texto. Entonces, lo que se muestra es que podemos hacer dos tipos de enlace. Lo que son externo, que podría ser a una web, por ejemplo, pb.com, o a la web de webinars, o el enlace que deseéis. Y también podemos establecer lo que sea abrir en una ventana nueva, en el caso de que sea un enlace externo. Si, por ejemplo, es un apartado del sitio web, pues podemos buscar a través de menús, el menú principal, y podemos seleccionar el apartado de contacto. Insertamos, ya nos crearía el enlace, insertamos el enlace, aplicamos para ver todos estos cambios, para que podáis ver que realmente se están mostrando en el frontal del sitio web. Tendríamos el enlace a contacto. Este enlace, contacto, pues nos llevaría al apartado de contacto de lo que es el sitio web. Bueno, vamos a inicio. Bueno, el editor, como podéis ver, tiene diferentes posibilidades. Vamos a proceder ahora a realizar una maquetación como si estuviéramos creando un sitio web en real. Podemos seleccionar todo, lo borramos y procedemos a copiar textos que tenemos preparados. Igualmente podríamos escribir textos que no he realizado, podríamos escribir textos en el editor, lo que deseemos. Copio el texto, de esta forma vamos mucho más rápido. Igualmente podemos cambiar el título, que no se muestre inicio, sino por ejemplo presentación. Aplicamos el cambio de esta forma, veremos que ya nos cambia lo que es el texto y lo que es el título. Bueno, vamos a maquetar este artículo. Por ejemplo, es muy interesante el poder incorporar imágenes. Pues marcamos al lado de muy lejos, estamos escogiendo la altura. Si hubiéramos marcado un riachuelo, pues cuando vayamos a insertar la imagen estamos escogiendo la altura. Ponemos el cursor a la izquierda. Pulsamos insertar y editar imagen. Y ahora insertar y editar imagen en esta ventana nos aparecerán las diferentes imágenes que tenemos insertadas en Joomla. Por ejemplo, nos mostrará algunas de algún logo, o Powered, etcétera, ¿no? Lo ideal es poder subir imágenes nuevas. En este caso, pues vamos a incorporar una imagen nueva. Pulsamos en subir y aquí podríamos arrastrar archivos desde otra ventana, pero también podemos buscar en nuestro PC, añadir y marcamos
presentación a abrir y le mostramos subir archivo. Pulsamos subir archivo, ya nos lo ha incorporado, nos queda ahora en negrita, pulsamos en él y aquí en esta zona de la derecha tenemos una previsualización. Como podemos ver, el texto quedaría por encima de la imagen. Esto no queda, la imagen por encima del texto, no queda muy bien. Vamos a establecer una alineación, por ejemplo, a la izquierda. El texto queda pegado a la imagen, pues podemos establecer un margen, por ejemplo, hacia la derecha. Insertamos. Vamos a ver cómo nos queda. Esto es un editor WYSIWYG, de forma que lo que estamos haciendo es muy parecido a lo que veremos en el frontal del sitio web. Como podéis ver, presentación, pues ya se muestra lo que es la imagen. Bueno, yo creo que quedaría mejor esta imagen a la izquierda. Perdón, el texto a la izquierda y la imagen a la derecha. La seleccionamos y pulsamos insertar imagen. Nuevamente se nos abre la ventana emergente y le vamos a cambiar lo que es la orientación del texto. Por ejemplo, ahí está a la izquierda, pues vamos a marcar a la derecha. Y en vez de un margen por la derecha, vamos a marcar un margen por la izquierda. Actualizamos. Aquí ya se nos muestra el cambio, aplicamos. Refrescamos el frontal del sitio web. Bueno, parece que el texto, bueno, la imagen queda muy pegada al margen de la plantilla. Vamos a proceder a poner un poco de margen. Insertamos, insertar y editar la imagen. Vamos a establecer un poco de margen por la derecha. Actualizamos, aplicamos y refrescamos. Como podemos ver, ya se ha desplazado. Y de esta forma, pues ya tendríamos lo que es maquetación de un artículo. Como os fijáis, durante la formación hemos maquetado un artículo sin tener ningún tipo de conocimiento en HTML. ¿Qué sucede? Hemos maquetado todo el rato, hemos creado artículos, por ejemplo, inicio, clientes, elementos de menú que solo nos mostraban un artículo. ¿Qué sucede si queremos crear varios? Pues Joomla nos ofrece esta opción, de forma de que si deseáramos mostrar varios en una determinada ubicación, por ejemplo, como si fueran blog, pues los podemos mostrar agrupados. Guardamos y cerramos. En categorías, pulsamos en categorías y vamos a crear una categoría nueva. Por ejemplo, blog o noticias. Vamos a llamar blog, que esto está tan de moda esta palabra. Blog. Y guardamos y cerramos. En el blog, una vez la tenemos creada, podemos ir a artículos y empezar a crear artículos para esa categoría. Pulsamos en nuevo, lo mismo que hemos hecho antes al crear clientes en nosotros, etc. Vamos a darle un título. Ejemplo 1. Categoría blog. Copiamos unos textos. Guardamos y cerramos. Hay algunas consultas que veo que estáis realizando. Los puedo responder al final de la formación, porque hay algunas que realmente no me queda muy claro que estáis preguntando. Sigo con la formación, en este caso nuevo. Creamos. Alguno me indica que puede ser, José me indica que el audio va adelantado al vídeo. Es posible de que si tienes algún problema de conexión, la conexión no es suficientemente rápida, pues se muestre primero lo que es se escuche la voz y el vídeo vaya retrasado. Bueno, no olvidarnos sobre todo de categoría blog. Hemos de marcar la categoría. Guardamos y cerramos. Ya tendríamos blog y blog. Vamos a crear el elemento de menú. Tenemos que ver estas noticias en el blog. Nuevo. Y ahora vamos a crear lo que es
el tipo de menú, creado nuevo, categoría blog. ¿Veis? Ya nos muestra una pequeña mensaje. Marcamos blog. Podemos el título del menú. Puede ser distinto, no hace falta que coincida con la categoría. Vamos a poner un título distinto. Elegimos la categoría, blog. Aplicamos. Quiero ver primero cómo nos queda, porque aquí hay bastantes posibilidades. Noticias. Como podéis ver, se muestra el ejemplo 2 al 100% de la pantalla. Y el ejemplo 1 se muestra a una sola columna, a doble columna. Vamos a dejar que se muestre a doble columna. Hay muchas opciones. Pero podemos establecer que se muestren 4 artículos en el caso que lo estuvieran y a una sola columna. Guardamos y cerramos. Hay muchas opciones a nivel de esto. No vamos a entrar en todas. Refrescamos el frontal del sitio web. Mi idea sería que se vieran un par de artículos, uno debajo del otro. Hay algunos datos, por ejemplo, como esto de ejemplo, detalles, que deseo, por ejemplo, eliminarlo o no se muestre. Pues las opciones de los artículos, Joomla es una herramienta muy completa, vamos a gestor de artículos. Y en opciones podemos ocultar opciones o mostrarlas. Por ejemplo, enlace a la categoría, vamos a decir que no, mostrar la categoría no, ocultar al autor, mostrar la fecha de publicación, mostrar título con más, vamos a ocultar algunos iconos. De esta forma podéis ver las diferentes opciones como un antes y un después. Por ejemplo, vamos a ver cómo nos queda ahora. Bueno, esto habría quedado bastante limpio. Bueno, el texto quedaría bastante, como queda, se ve el 100% del artículo. Lo ideal es crear una introducción y el cliente pulse en el más y luego vea el artículo entero. Vamos a realizarlo. Ejemplo 1. Igualmente vamos a poner un par de imágenes para que se vea un poco más vistoso lo que son los artículos. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo proceso, insertar y editar imágenes. Hay varias diferentes formas de subir imágenes en Joomla. Pero bueno, esta con el editor es muy cómoda porque así no nos movemos del editor. Vamos a añadir archivos. Antes hemos subido una, podemos seleccionar dos con la tecla control. Abrir, tenemos dos, subir archivo. Podemos haber seleccionado más. Sistemas ágiles, rápido. Ejemplo 1. Vamos a mostrar, por ejemplo, a la izquierda y un poco de margen por la derecha. Insertamos y esta sería la introducción y vamos a establecer un leer más. Pulsamos en el botón de insertar leer más. Guardamos y cerramos y refrescamos en el frontal del sitio web. Vamos a ver cómo nos ha quedado. También podemos ir realizando ya el otro, de forma de que mientras, vale, lo tenemos aquí, ejemplo 1, leer más, de esta forma se visualizaría lo que es el artículo, una introducción, y el leer más nos llevaría al artículo entero. Vamos a realizarlo para que de esta forma veáis cómo se muestran dos artículos, lo que entiendo que sería ideal. Por ejemplo, vamos a insertar la imagen. Como ya la tenemos subida, vamos mucho más rápidos. Insertar imagen. Seleccionaríamos la imagen del ejemplo 2. Una orientación, por ejemplo, a la izquierda da lo mismo. También podemos establecer para la derecha. Un poco de margen para la derecha. De esta forma, como podéis ver, la previsualización, vista previa, nos queda bien. Insertamos. No olvidarnos del Read More, de leer más. Guardamos y cerramos. Refrescamos. Bueno, de esta forma ya tendríamos un aspecto de lo que es un blog. También teníamos la opción en inicio, cuando he explicado el elemento de menú de inicio, nos mostraba artículos destacados. ¿Qué es esto de destacados? Fijaos que en esta columna destacados nos permite
mostrar como si fuera la portada de un periódico. Vamos a marcarla en ejemplo 1, ejemplo 2. Y una vez marcados, que estarán en azul, vamos al frontal del sitio web y nos tiene que mostrar lo que son los 3 artículos. ¿Veis? Ahora ya se muestran lo que son los 3 artículos. Y bueno, habría la opción de mostrar un solo artículo, de mostrar como si fuera la portada de un periódico y tal. Vamos a dejarlo como estaba. Ejemplo 1, ejemplo 2. Bueno, vamos a refrescarlo para que veáis que ha desaparecido. Como podéis ver, el sistema de trabajo es muy rápido. En este frontal del sitio web, pues nos queda el artículo de presentación antes de explicar lo que eran las posiciones de la plantilla. Claro, a mí me gustaría, por ejemplo, pues que aquí hubiera un desfile de imágenes. Pues vamos a instalarlo. Por ejemplo, antes que os he explicado el Joomla Extensions Directory, he encontrado lo que es esta extensión, que es un módulo, que es un mini programa que nos añadirá esta funcionalidad de ver desfiles de imágenes. He procedido a descargarlo y lo vamos a proceder a instalar. De esta forma podéis ver cómo se instalan las cosas en Joomla. Extensiones, gestor de extensiones, examinar, voy a buscarlo. Es un archivo zip. Es este. Abrir y subir e instalar. Una vez instalado, dependiendo de la extensión, puede tardar un poquito más, un poquito menos en subirse. Claramente los módulos son bastante ligeros. Como podéis ver, ya el módulo instalado correctamente. En extensiones, gestor de módulos. Ya lo tendríamos aquí. Add Images Leader. Esta vez publicado por defecto. Procedemos, pulsamos para editarlo. El módulo, este mini programa que vamos a añadir. Podemos ocultar el título en un desfile de imágenes, no tiene mucho sentido. Esto de la posición, muy importante. Por ejemplo, las posiciones de esta plantilla, en cada plantilla tendrá posiciones distintas. Pues me gustaría que se mostrara en esta posición, en la de Showcase, estas funcionalidades, este módulo que vamos a instalar. Pues bueno, podemos buscar la posición. Seleccione posición. Podríamos buscar por el filtro, de manera que si conocemos la posición podemos buscar por el nombre. Pero también podemos acotar la búsqueda por la plantilla. En este caso hemos utilizado la Oxygen. Ya nos mostrará las posiciones que solo están en esta plantilla. Como aparecen muchos resultados, pocos resultados, me refiero solo a 20, podemos decir que nos muestre 100. De esta forma podemos ver muchísimos más. Showcase, selecciono esta posición, nos marca Showcase. Pulsamos. Ya nos queda escrita aquí. Publicamos el módulo. Marcamos publicado. Luego, por ejemplo, este módulo podemos decidir en qué apartados del sitio web lo queremos. Por ejemplo, en ninguna página no, vamos a mostrar en alguna página. Marcamos en todas las páginas. No, en todas las páginas no, en ninguna página. Tampoco, pues solo las páginas seleccionadas. Inicio, marcamos que solo se muestra inicio. Y como cualquier módulo, tiene sus diferentes funcionalidades y hay que programarlo para tal. Por ejemplo, el ancho, he preparado unas imágenes de 930 píxeles de ancho por unos 350 de alto. Pues vamos a establecer el ancho y el alto. Luego, para que me muestre estas imágenes, hay que indicarle lo que es la carpeta, la ruta, imágenes, slide. Aquí es donde vamos a subir unas imágenes. Vamos a guardarlo. Ya refrescamos en el frontal del sitio web. Vamos a ver si nos aparece. Ya nos aparece el módulo. No aparecen las imágenes. ¿Por qué no aparecen las imágenes? Porque no las hemos subido. Podríamos subirlas con el método que os he explicado antes, de subirlas con el editor, pero con componentes de TX Explorer. Los componentes son como superprogramas que añaden funcionalidades al sitio web. De forma de que el ETX Explorer es como un FTP, por ejemplo, que nos permite acceder a los diferentes archivos de un sitio web. Por ejemplo, en este caso estamos viendo los 7000 y pico archivos de Joomla, las carpetas. Vamos a acceder, por ejemplo, a la carpeta de imágenes, que es donde están las imágenes de Joomla. Ya hemos dicho que en slide se muestran carpetas imágenes slide. Pues vamos a crear ese nuevo directorio. Pulsamos el nuevo directorio. Slide. No es un archivo lo que queremos crear, es un directorio. Marcamos, creamos. Una vez lo tiene creado, accedemos a él
y vamos a buscar estas imágenes para poderlas subir. Vamos a subir 3 imágenes. Pulsamos en subir, browse, seleccionamos una imagen, seleccionamos otra y seleccionamos una tercera, abrir, grabar. Tienen que ser formatos de imágenes para instalar en web, siempre han de ser compatibles con formato web. Formato web son JPG, GIF, PNG. Refrescamos en el frontal del sitio web, a ver si ya nos aparecen estas imágenes. Puede ser, ha cargado bastante rápido. A veces pueden tardar un poquito más en cargar porque, son imágenes grandes. Ya nos queda este desfile. Todavía nos quedaría un poco para tener la página web presentable. Volvemos otra vez a la administración de Joomla y he instalado lo que es un módulo, pero no siempre hace falta instalar módulos. Por ejemplo, en extensiones gestor de módulos tenemos muchos en nuestra exposición, se podría activar cualquiera, pero también podemos crear módulos nuevos. Alguno consulta el LTX Explorer. El LTX Explorer no viene por defecto en Joomla, sino que hay que instalarlo. En el centro de extensiones lo encontrarás. En nuestros packs viene instalado por defecto. Por eso no ha sido necesario el realizar la instalación. Estos módulos, por ejemplo, antes de las posiciones, pues puede ser que a lo mejor desee tener aquí algunos textos en estas posiciones de base 1A, base 1B, base 1C, etc. Pues vamos a crear un módulo nuevo, y vamos a crear de un tipo que nos permita, el personalizar HTML, que nos permite trabajar con imágenes, texto, etc. Nos aparecerá el mismo editor. Le podemos dar un título al módulo. Vamos a poner acerca de. La posición, si la sabemos, podemos escribirla. También podemos hacerlo lo que hemos hecho antes, seleccionar posición, publicado. Vamos a copiar unos textos para que nos muestre. Tenemos textos preparados. Los voy a copiar. Podríamos escribirlos también, pero así vamos mucho más rápidos. Lo dejamos activado, que el módulo esté en todas las páginas. Guardamos y cerramos. Ya lo tenemos creado. Acerca de, base 1A, publicado. Vamos a ver cómo nos queda el frontal del sitio web. Nos ocupa el ancho 100%. Cuando es estas posiciones que son horizontales, si ponemos diferentes módulos se van a repartir el espacio. Pues vamos a hacerlo. Podemos ir mucho más rápidos ahora. No vamos a crear un nuevo módulo. Vamos a duplicar este. Duplicamos, pulsamos en duplicar. Nos muestra un título acerca de. Pues vamos a cambiar el título. Vamos a llamar, ¿qué hacemos? Le cambiamos la posición por la de al lado. Marcamos publicar. Guardamos y cerramos. Vamos a poner otro módulo, de forma de que podáis ver cómo se muestran 3 módulos. Duplicamos. ¿Qué hacemos? Pulsamos en editarlo. Un título del módulo. Le cambiamos la posición. Base 1C. Publicamos. Y guardamos. Estos módulos los hemos publicado en todo el sitio web. No solo en el apartado de inicio, como hemos hecho desde desfile de imágenes. Ahora hemos accedido a nosotros, pues ya nos muestra acerca del que hacemos garantía. Igualmente si vamos al apartado de contacto. De esta forma, pues solo creándole una vez, pues se visualizaría en todo el sitio web. ¿Qué son los componentes? Antes he explicado el concepto de componentes, que es subprogramas que han de funcionar desde el sitio web. Por ejemplo, el editor JC que os está explicando, Akiva Backup, que nos permite realizar copias de seguridad de lo que es Akiva, el LTX Explorer, que es lo que hemos explicado en acceso por FTP, y vamos a explicar el Briefing Forms. Es el administrador de formulario. Este formulario de contacto que hemos visto ahora mismo está creado con este componente. Pulsamos en contacto y aquí podemos cambiar varias cosas. Por ejemplo, la ubicación de algunas cosas. Por ejemplo, en el contacto, pues persona de contacto, población, podemos cambiar estos textos. Veo que esta política de privacidad pues está como muy pegado al apartado de observaciones. Pues vamos a bajarlo. Marcamos, por ejemplo, en cualquiera,
y como podéis ver se muestra en la parte de la izquierda resaltado. Pues marcamos los 4 apartados que deseamos bajar, están puestos por orden y con esta opción de mover píxeles vamos a bajar unos 15 píxeles. Guardamos el cambio. Igualmente el apartado de observaciones creo que estaría mucho mejor, más ancho, pues pulsamos en observaciones y el ancho está en columnas, 25 columnas, vamos a poner unas 40 columnas, guardamos y cerramos, ya tendríamos más ancho. Igualmente podemos cambiar también, pues en vez de población, pues que ponga ciudad, pues lo editamos, podemos cambiar el nombre, igualmente podríamos crear apartados nuevos, guardamos, refrescamos en el frontal del sitio web y estos cambios ya estarían, como podéis ver, realizados. Bueno, al sitio web todavía le queda un poco para ser presentable. Todavía nos marca este logotipo de Oxygen. Vamos a cambiar por un logo personalizado. Por ejemplo, con extensiones, gestor de plantillas, que es donde hemos activado la plantilla que está por defecto, la Oxygen. Pues cualquier plantilla nos permite diferentes opciones. La gestión es diferente en cada plantilla. Dependiendo del desarrollador, hay algunas que los desarrolladores pues utilizan unos determinados frameworks. Entonces, permite pues diferentes posibilidades. En este caso, vamos a subir lo que es la imagen. Por defecto nos está mostrando lo que es un texto. Pues en Logo Image le indicamos que On. Vamos a seleccionar. Mostraremos una tercera forma de subir imágenes en Joomla. Este es el administrador multimedia de Joomla. Pues vamos a pulsar en examinar. Vamos a buscar lo que es el logotipo. Marcamos en el logotipo, abrir, iniciamos subida, nos quedará subido en un momento, ya tenemos aquí, lo marcamos y pulsamos en insertar. Ya nos queda insertada lo que es la ruta, aplicamos el cambio, vamos a ver cómo nos queda, refrescamos, queda bastante pegado arriba, como podéis ver. Bueno, pues si queda pegado arriba, podemos, en esta plantilla nos permite lo que es cambiar la ubicación del logotipo. Vamos a pulsar el logo. Vamos a bajar unos 50 píxeles en el eje de las Y. Igualmente, ya de paso, vamos a activar algunas opciones que nos permite la plantilla, como puede ser, por ejemplo, pues búsqueda del sitio. Podemos activar un buscador en el sitio y algunos iconos de redes sociales, por ejemplo, RSS Feeds, Twitter, Facebook. Activamos todos a On. Aplicamos. Y refrescamos. Nos tiene que bajar el logotipo. Luego también se nos tienen que quedar incorporados algunos iconos de redes sociales. Como podemos ver, ya tenemos los iconos de Facebook, Twitter, el buscador, lo que es el logotipo y a la posición que deseábamos. Podemos cambiar también lo que es el copyright. Igualmente, quería explicaros de que no hace falta solo tener un menú principal. Se pueden tener más menús en el sitio web. Vamos a realizar también uno. Procedemos a cambiar el copyright. Por ejemplo, el copyright del sitio. Pues podemos cambiar por otro texto. En este caso también tengo un texto preparado. Bueno, me he olvidado de explicaros que las plantillas, el styling, también tiene diferentes opciones. Por ejemplo, parámetros en green, de forma de que nos cambie el color green. Marcado el green, aplicamos el cambio y la plantilla se mostraría en unos colores verde. Refrescamos. Y entonces ahora, como podéis ver, se muestra el color en fondo verde. Habría también la opción de color marrón. Bueno, vamos a dejar el que estaba en azul. Guardamos y cerramos. Vamos a crear un menú nuevo. No un elemento de menú como hemos creado dentro del menú principal, sino un menú para la parte inferior del sitio web. Pulsamos el nuevo menú.
menú inferior, rellenamos estos campos, guardamos y cerramos. Este menú inferior ahora mismo no tiene ningún elemento. Antes hemos creado venía creado por defecto en el menú principal, lo que es un mapa del sitio. Pues podemos proceder a mover esto al menú inferior, que seguramente queda mucho mejor. Indicamos que mover y que nos lo mueva al menú inferior. Pulsamos en proceso. Ya nos ha desaparecido del menú principal. Vamos al menú inferior, a ver si lo tenemos aquí. Publicamos. Bueno, lo tenemos publicado, pero como no hemos creado o el módulo o la opción de la plantilla para mostrar el menú inferior, este no se mostraría en el frontal del sitio web. Vamos a extensiones gestor de plantillas. Extensiones gestor de plantillas. Editamos nuevamente la plantilla Oxygen. Y en menús vamos aquí al apartado de Show Footer Menú. Pulsamos en On. Menú principal. Menú inferior. Seleccionamos la opción de menú inferior. Guardamos y cerramos. Refrescamos en el frontal del sitio web. Tiene que haber producido ya diferentes cambios, como el color violáceos, azules. Y ya tenemos el mapa del sitio. Como podemos ver, ya le habría creado un elemento de menú. Pulsamos en él. Vemos que nos ha creado lo que se llama un sitemap con la estructura del sitio. Supongamos que ya está lo que es el sitio acabado. Tenemos aquí creados diferentes apartados, lo que es la web nos queda presentable, hemos creado ya el mapa, etcétera. Bueno, habrá que hacer que esto sea amigable para los buscadores. Si os fijáis en estas URLs de Joomla por defecto, incorpora index.php, content, featured. Si vamos a servicios nos mostrará otra URL de estas de tipo programada que no son amigables. Pues vamos a activar estas URLs para que sean amigables, de forma que si vamos a nosotros, nos muestre usuario nosotros. La URL nosotros. Configuración global. La configuración global es la configuración global de Joomla. Y tendríamos que activar en la configuración de SEO, motor de búsqueda para URLs amigables, sí. Y usar reescritura URL, sí. En este caso, nosotros ya tenemos renombrado el archivo htaccess que se muestra en este tip emergente. Aplicamos. Y vamos a refrescar en el frontal del sitio web. Podemos ir al apartado de contacto. Y ahora cuando vayamos a nosotros, fijaos cómo ha cambiado la URL. Es nosotros. Nos muestra un 1 porque hemos instalado la web en la carpeta 1. Si hubiéramos instalado en la raíz de alojamiento sería webinars webempresa.eu/nosotros. Si vamos a clientes, también. De esta forma, pues hacemos lo que es el sitio web completamente amigable con los buscadores. Igualmente tenemos metadescripciones del sitio. Esta es metadescripciones global, de forma de que podemos poner metadescripciones, estos metadatos. Igualmente podemos rellenar con metapalabras clave para que sea indexable, mejorar la indexación del sitio en los buscadores. No solo se establecen de esta forma global, sino también podemos hacer estos metadatos, pueden incluidos en el gestor de artículos, en los menús. Podemos hacerlo en los diferentes apartados. Por ejemplo, veamos cómo se realiza en un artículo. Vamos a acceder, por ejemplo, al de nosotros. Y en el de nosotros tenemos las opciones de metadatos. Como podéis ver en el apartado de metadescripción y metapalabras, pues podríamos establecer lo que es esta metadescripción y estas metapalabras. Esto no se visualizaría en el frontal del sitio web. Son solo para los buscadores. Se visualizarían si miramos lo que es el código fuente de lo que es el sitio web. Bueno, indicaros que he finalizado lo que es la sesión de formación y quedo a vuestra disposición para el turno de preguntas. He visto que hay algunas preguntas que habéis realizado. Voy a intentar resolver lo que son las más comunes y mientras tanto os voy a compartir una pantalla de una oferta que creo que resultará muy interesante. La pantalla que os comparto
es un cupón de descuento. En vista de que hay una gran aceptación en estos webinars, estas sesiones formativas, pues la empresa quiere pues agradecer vuestra asistencia con un cupón, en este caso, de 50%. Y claro que esta oferta especial es muy interesante. Había visto yo cupones del 20% como máximo y se aplica hasta el día 29 de marzo a las 23:59. Habría que, si deseáis comprar pues alguno de nuestros productos, como un hosting o packs, de forma anual, pues si incorporáis este cupón de gracias 50, pues os resultará pues a mitad del precio normal. Voy a revisar en un momento lo que son las preguntas que estáis realizando. Si deseáis realizar algunas preguntas más, animaros, no hay problema, intentaré resolver todo lo que pueda en esta media hora o 20 minutos que podemos tener por delante. Podéis realizar lo que son las consultas a través de lo que es vuestra pestaña de preguntas o de questions. Veo alguna consulta, por ejemplo, que creo que parece como si se hubiera equivocado de formación de subir fotos a catálogos. Bueno, indicaros que para mañana hay una formación planificada que no es de Joomla, sino que es de creación de catálogos o tiendas virtuales. Por ejemplo, si deseáis luego ver el vídeo de la formación, en formación gratis, esta es la página, el sitio web de Web Empresa, pues tenéis visibles lo que son las últimas sesiones realizadas. Por ejemplo, de crear una web Joomla 2.5, veréis la semana pasada. Igualmente esta. Aquí os podéis inscribir gratis. También, por ejemplo, lo que es, podríais realizar la inscripción pues para la tienda virtual de mañana. Mañana es si deseáis tener lo que es una tienda virtual y poder vender vuestros productos, o tenéis que tener un catálogo. Luego hay alguna consulta, por ejemplo, cómo insertar un código HTML en el sitio. Bueno, si habéis visto la formación, por ejemplo, tenemos el editor en contenido, gestor de artículos. Si hay que insertar algún tipo de código, pues en clientes, accedemos a clientes, pues aquí tenéis el editor en formato WYSIWYG. Pues si queréis trabajar en código, pues bueno, sería cuestión de insertar el código y pegarlo en el editor. Bueno, hay algunas consultas que creo que no soy adecuado para responder, por ejemplo, que son a nivel comercial. Por ejemplo, si tenéis algunas dudas sobre temas comerciales, pues podéis lo que es enviar emails a comercial@webempresa.com comercial@webempresa.com. De esa forma también, pues si tenéis algún tipo de dudas, también se os puede atender por el foro si son consultas que no son de tipo departamento comercial. Ya os indico que yo soy un técnico, no pertenezco al departamento comercial. Luego, respecto a la instalación de Joomla, pues bueno, creo que hay un par de consultas. Yo creo que habéis llegado un poco tarde y realmente esto está explicado. Por ejemplo, lo hemos realizado a través de lo que es la administración del hosting, en el apartado de Home. Esto es el panel de control del alojamiento. Y en el apartado de Packs Web Empresa, pues hemos realizado lo que es la instalación del propio Joomla. Bueno, podéis ver los vídeos de la formación. Yo creo que no tiene sentido el volver a explicarlo nuevamente. Luego hay alguna consulta que siempre sale, que es a nivel de poder tener el sitio web en Joomla en multidioma. Joomla nos permite tener el sitio web en diferentes idiomas, pero para ello pues hay que activar lo que son unos plugins, extensión. Guardamos aquí, cerramos, no quiero hacer ningún cambio. En extensiones gestor de plugins, que no he explicado el concepto de plugin. El plugin es como añadir unas funcionalidades a Joomla, pero realmente es como insertar unos códigos. Lo que quedaría más claro
para entender este concepto es el de Google Analytics, de forma que no tenéis que insertar el código de Google Analytics en el sitio web cuando uno se realiza unas estadísticas, sencillamente, por ejemplo, en este plugin, pues solo que había que insertar lo que es la ID de Google Analytics y activarlo. Pues, por ejemplo, con el sistema de lo que son el sistema multidioma, pues habría que lo que es activar el filtro multidioma y ya nos permitiría el poder trabajar en diferentes idiomas. Es un tema un poco laborioso, hay que tener concepto. Evidentemente no me da tiempo a explicar todo el sistema multidioma en turno de preguntas, pero si buscáis, por ejemplo, en el blog, por ejemplo, el crear un pack web empresa en Joomla 2.5 en multidioma o buscarla aquí en la palabra multidioma, os aparecerán lo que son 4 artículos en los que se explica paso a paso lo que es el sistema de poder tener un sitio web en multidioma. También en el foro hay muchísimas consultas, por ejemplo en el apartado de soporte, que es el apartado del foro, que es gratuito para clientes que tienen determinados productos contratados. Aquí os indica las condiciones. También podéis ver muchas consultas en este sentido, de forma de que podéis buscar en el foro. Sigo revisando vuestras preguntas, veo que hay bastantes. Reviso en algún momento. Hay alguna consulta, por ejemplo, de crear menús. En Joomla, bueno, lo hemos explicado, pero bueno, el crear un submenú, por ejemplo, en menús, menú principal, podemos establecer menús unos por debajo de otros. De todas maneras, siempre dependerá de la plantilla. Por ejemplo, de clientes, queremos que se muestre por debajo del de servicios. Pues vamos a escoger que el elemento padre sea servicios. Guardamos y cerramos. Y de esta forma habremos creado un submenú. Pulsamos. La mira de clientes me arroja error C404. Vamos a nosotros. Y ahora servicios clientes. De esta forma, pues podríamos ver unos menús. Y claro, es que el tema de los menús y cosas y los diferentes tamaños, pues bueno, van definidos en función, al tamaño, a la altura o las diferentes posibilidades vienen definidos en lo que es la plantilla. Una plantilla pues lo mostrará de una determinada forma y otros de otra. Luego hay alguna consulta que no entiendo demasiado, veo que la primera que se ha realizado, una pregunta, ¿se puede cambiar el título del frontend? Bueno, yo creo que el título del frontend ya lo hemos explicado, que es en inicio, pues ya hemos cambiado lo que es el título de presentación, incluso si cambiamos el elemento de menú de inicio, también se puede cambiar. Si os referís al apartado de inicio, esto que aparece en la parte superior, pues también se puede modificar de forma de que se vea de otra forma distinta. Por ejemplo, creo que era en parámetros extended, show title, creo que se puede añadir una pequeña descripción. Vamos a probar aquí, prueba, vamos a probar así, aplicamos. Aunque también, dependiendo de la plantilla, en este caso, también algunas, por ejemplo, título de navegación de la página, podemos poner prueba o aquí, aplicamos, a ver si nos muestra el cambio en la parte superior. Sí, como podéis ver, ya la parte superior que marca aquí en esta parte de prueba de SFCX, bueno, esta sería la forma de lo que es cambiar el título. Pero de esta forma queda respondida la pregunta. Luego, al respecto también de añadir, por ejemplo, diferentes artículos a un apartado. Por ejemplo, lo hemos realizado en apartado de noticias, ejemplo 1, ejemplo 2, pues siempre había que añadir en una determinada categoría, y entonces lo que había que hacer, pues ir añadiendo artículos nuevos a esa categoría. En este caso hemos creado una categoría que era tipo blog. Vamos al gestor de artículos, y en el gestor de artículos pues podemos ver los artículos de esa determinada categoría, blog. Aquí se puede ir añadiendo lo que son nuevos.
Bueno, hay algunos temas que creo yo que los tenéis que mirar con más detenimiento. Alguno que me comenta de que le falla alguna instalación de algún componente. Y claro, es complicado siempre el ir, mientras yo lo voy explicando, el ir realizando. Si vais sencillamente es mirar tranquilamente luego la formación. A nivel de gestor de extensiones siempre es lo mismo. Hay que realizar la extensión, la instalación, descargarla primero, mirar que sea compatible con la versión de Joomla. Siempre buscar estas extensiones del centro de Extensions Directory, aunque hay otros sitios donde también hay extensiones, pero puede ser que, bueno, que estén despublicadas o no cumplan lo que son los requisitos de Joomla Extensions. En este caso, cuando se instala un componente, pues tendría que mostrarse lo que es en el menú este de aquí. Es diferente si se instala un módulo. Si es un gestor de módulos, sería en el listado de módulos, un gestor de plugins o plantillas, o si instalan idiomas, habría que acceder a los diferentes, lo que son diferentes apartados, ¿no? Sigo visualizando vuestras preguntas. Estoy intentando hacer un resumen. Veo que hay bastantes. Bueno, hay una consulta de cómo hacer un botón en un texto. Esto lo hemos realizado al principio. O sea, si visualizáis el vídeo, que mañana tendréis colgado, incluso creo que también lo expliqué en el vídeo de la semana pasada. De esta forma, pues se puede realizar, en realidad se realizaba un enlace y luego se le da el aspecto a lo que es un botón. Luego, por ejemplo, veo alguna consulta sobre apartados que solo sean visibles para determinados usuarios o para el mismo administrador del sitio web. Por ejemplo, tenemos a nosotros, imaginamos que estamos creando nosotros y ese apartado solo deseamos que sea visible a través de usuarios registrados, pues le cambiamos el nivel de acceso registrado. Cualquier usuario que se registre en el frontal del sitio web, en el caso de que hayamos creado un formulario de acceso para acceder, ¿sí?, que Joomla lo incorpora por defecto en sus módulos, aunque en esta plantilla no lo tenemos publicado, pues podría ver este contenido. Si lo activamos solo para usuarios especiales, no lo verán los registrados, los verán usuarios que tienen privilegios superiores. Por ejemplo, veremos que ahora nos desaparece, no lo hemos borrado, pero en nosotros nos ha desaparecido. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es activado que ese elemento de menú solo sea visible para usuarios especiales. El formulario de acceso en sí sería activar un módulo y poner una determinada posición. Podemos buscar por el tipo de módulo, acceso. Disculpad, me equivoqué de botón, se me fue el ratón, acceso. Bueno, sería activar este módulo. Datos de acceso nos haría un formulario de manera que los usuarios se pueden registrar o introducir sus datos usuario contraseña. Sigo buscando algunas preguntas más. Bueno, alguna consulta que, bueno, también lo he explicado, igual habéis entrado un poco tarde. En contenido de estos artículos hay una consulta de que es quitar lo que son los hits de los artículos, las visitas. Pues en opciones hay la opción de quitar, mostrar impactos, ocultar. De esta forma no se visualizarán en el frontal del sitio web las visitas que tiene cada artículo. Luego, bueno, hay alguna consulta referente a, bueno, si se puede crear una web con Joomla y luego alojarla en otro alojamiento. Sí, alojamientos para Joomla, pues bueno, habría que mirar si realmente el alojamiento que tienes realmente esté adecuado para Joomla. Realmente lo que tiene que ser es un alojamiento, pues bueno, que cumpla unas determinadas características o requisitos. Y también que sea interesante a nivel de seguridad. A veces alojan Joomlas y, por ejemplo, en un hosting Windows. Creo que no. Un hosting Windows, pues
por ejemplo, no es correcto instalar un Joomla. Mejor siempre es un hosting Linux. Luego hay alguna consulta, por ejemplo, referente a cómo cambiar lo que es el favicon, el icono. En cada plantilla habría que hacerlo de forma diferente, pero en este componente tenéis un componente, componentes favicon, que nos permitiría cambiar el icono. Por ejemplo, en este caso, pues hay un icono de web empresa. En este caso no se visualiza porque no hemos guardado el sitio web como favoritos. Entonces, bueno, diferentes opciones para cambiar el favicon. Incluso también tendréis mucha documentación. Cada plantilla es diferente a la hora de poder cambiar el favicon. Esta sería una opción, instalar este componente y utilizar lo que es el favicon list. Hay una consulta, por ejemplo, de cómo añadir un carrito de la compra. Esta no es la... Creo que este no es... José, este no es el curso adecuado. Para mañana tienes un curso completo, si te inscribes a él para mañana, el de formación gratis, un curso de cómo crear una tienda virtual en Joomla 2.5 Virtuemart. Ahí te van a explicar cómo tener una tienda virtual, cómo añadir el carrito de compra, etcétera. Es una formación que luego también tienes un turno de preguntas. Sería similar a la de hoy, pero en este caso orientada a Joomla y a Virtuemart. A nivel de utilizar el Akiva Backup, también hay alguna consulta referente de cómo realizar las copias de seguridad. Bueno, componentes Akiva Backup, una vez instalado lo que es el componente, pues, bueno, hay diferentes opciones, en este caso de configuración, pero bueno, habría que proceder a pulsar respaldar ahora. Y entonces, si pulsamos en respaldar, lo que nos hará es una copia de seguridad de lo que es el sitio web. Tenéis información también en nuestro blog, también unos artículos creados, también tenemos vídeos. Ahí tenemos un vídeo de cómo realizar un respaldo y cómo restaurarlo, porque no solo realizarlo, luego también hay que probar que realmente eso no nos funcione. Bueno, sigo viendo vuestras preguntas. ¿Hay alguna consulta referente a las CSS? Bueno, CSS son lo que son la programación de la plantilla y tal. Modificación de CSS, evidentemente, pues se sale fuera de lo que es un tutorial básico o de introducción a administrador de archivos. De todas maneras voy a explicarte que bueno, que cada plantilla pues tiene determinados artículos, determinadas funcionalidades, y en templates, por ejemplo, cuando hemos instalado las plantillas, pues cada una tiene determinada estructura. Entonces, por ejemplo, en esta pues habría que modificar los archivos CSS. Aquí tú puedes encontrar muchísimos CSS, evidentemente, para tener lo que es esas modificaciones. Hay que tener conocimiento de CSS, PHP, o sea, esto, realmente Joomla es muy sencillo a nivel de poder administrar. Claro, luego es como conducir. Claro, si luego deseamos realizar el tuning de un coche o el tuneado y tal, para eso ya hay que acudir a lo que es a un profesional, ¿no? Visitas, bueno, hay una consulta, por ejemplo, de un reporte de las visitas de los artículos publicados. Bueno, yo creo que lo mejor aquí, por ejemplo, cerramos, vamos al panel de control. En sitio, panel de control, de alojamiento, pues generalmente nos indicará una mini estadística, porque nos dice los últimos artículos del blog, los usuarios los últimos artículos añadidos y los top 5 artículos más publicados. Por ejemplo, en este caso, pues el artículo nosotros 4 impactos, el de cliente 3, etcétera. De todas maneras, yo recomiendo para tener unas estadísticas del sitio, porque aquí solo nos indica el impacto, pero igual también es interesante el poder ver realmente cuánto rato están. Estadísticas de Google Analytics, explicado el plugin, cómo realizarlo en este pack. Está instalado, solo habría que poner la ID y empezar a recolectar estadísticas. Sigo revisando vuestras preguntas. Bueno, alguna consulta respecto a la estética de la plantilla. Bueno, esto lo hemos explicado, ¿no? De extensiones gestor de plantillas que nos permite
lo que es las diferentes posibilidades, ¿no? A nivel de poder cambiar diferentes layouts, colores, etcétera. También, por ejemplo, a través de los módulos, también la consulta viene a través de los módulos, claro, a través de los módulos tienes diferentes posiciones, pues claro, de esta forma pues puedes ir vistiendo lo que es el sitio web. Si se van colocando más módulos, por ejemplo en este caso también hubiéramos podido colocar pues módulos a la derecha y a la izquierda del artículo, o que se viera, por ejemplo, lo que es el Joomla que hemos creado, en vez de una columna, pues que se viera 3 columnas. Hay diferentes opciones a nivel de esto. Luego, veo algunas consultas diferentes a redes sociales. Por ejemplo, poner un me gusta, ¿no? Pues bueno, habrían opciones de extensiones. Por ejemplo, si buscamos Facebook, pues en Facebook, en el centro de extensiones, pues bueno, tendríamos diferentes posibilidades, ¿no? Hay bastantes extensiones relativas a esto. Realmente encontrar la hora del me gusta, creo que igual, bueno, habría que hacer una búsqueda. A ver, a veces hay algunas que ya te dicen directamente I like it, o bueno, en este caso, ya os digo, habría que buscar. Hay algunas, por ejemplo, no recuerdo exactamente, social, que nos permitiría el añadir, por ejemplo, estos elementos de menú. Creo que alguna de estas opciones nos permite lo que es añadir un me gusta. Habría que realizar lo que es la instalación de la extensión que desees. De me gusta vas a encontrar bastantes en el Joomla Extensions Directory. Y entonces, pues bueno, luego pues aplicarlo en el Joomla, realizar la instalación. Sigo viendo vuestras preguntas. Una consulta, por ejemplo, referente a si se puede crear la plantilla antes de tener el hosting, o etcétera. Bueno, Joomla se puede trabajar en forma local, pero yo creo que lo interesante es trabajarlo online, como hemos realizado nosotros, porque si se puede trabajar en online, podéis instalar un servidor en vuestra máquina, por ejemplo, un Joomla Spanish Server o un Sham, pero claro, la configuración nunca será igual que la del alojamiento, y si salen errores en un sitio, en vuestra máquina, igual son distintos los que pueden aparecer en alojamiento. Yo pienso que no es interesante trabajar de forma local. De todas maneras, algunas consultas que estoy viendo, pues les he indicado que lo mejor es consultéis al departamento comercial. Incluso si tenéis alguna consulta aquí a través del chat, también pueden responder. Os indico que yo soy del departamento técnico. ¿Alguna consulta realmente del cPanel? Bueno, el cPanel en sí es el panel de control de alojamiento, como he explicado al principio, que nos permite pues tener diferentes estadísticas del uso de espacio en disco, la transparencia mensual, versiones de PHP, tener estadísticas de últimos visitantes, un control de los archivos, control de emails, el poder añadir dominios apuntados, bases de datos, etcétera. O sea, realmente es una herramienta muy, muy, muy completa. Luego indicaros que, bueno, hay una consulta, si se puede descargar el pack. No. Joomla, el pack de Joomla es gratuito, pero este pack de web empresa no, solo se puede realizar la instalación a través de lo que es el panel de control del cPanel, a través de los packs de web empresa. Como podéis ver, por ejemplo, tenemos más packs, ¿no? En el navegador de aplicaciones, pues hay varios packs creados, evidentemente, pues WordPress para Joomla 2.5, incluso de versiones anteriores de Joomla, ¿no? Para 1.5, ¿no? Luego hay alguna consulta referente a desinstalar extensiones. Realmente es, bueno, en extensiones gestor si a veces puede suceder que alguna extensión no la ha instalado y no le gusta, ¿no? Pues en extensiones gestor de extensiones, bueno, hay la opción de gestionar, ¿no? Entonces en gestionar, pues sería cuestión de seleccionar, pues se puede seleccionar por el tipo, de manera que muestre solo los componentes, y de esta forma, pues, solo, pues, acota la búsqueda. Si dejamos instalar aquí va,
y desinstalar. Esta sería la forma de desinstalar, ¿no? Luego a nivel de veo algunas, bueno, veo que está realizando ahora mismo algunas búsquedas por el Joomla Extensions Directory y algunos plugins de comunicación. Estas haciendo consultas sobre comunicación social. A mí me resulta complejo el poder recomendar un plugin, ¿no? Hay muchos y realmente hay de muy buenos. Por ejemplo, en cada una de estas extensiones, o muchas de ellas, pues por ejemplo, entramos en esta que no tiene nada que ver sobre la pregunta, pero seguramente pues tenéis demos. O sea, más que nada, yo lo que utilizaría es buscar en el centro de extensión directory, buscar, por ejemplo, a lo mejor te busca un botón de me gusta, pues esto será una determinada extensión. Pues bueno, buscar ver la demo y de esta forma, pues el poder ver y decir, bueno, pues este me gusta, es para la versión de Joomla 2.5. En este caso sería un componente de carácter comercial. Bueno, pues no me interesa este porque no quiero pagar. Pues bueno, pues me voy y me busco otro. Esta sería la forma de ir buscando. Luego, referentes, bueno, hay alguna consulta referentes a menús que, por ejemplo, bueno, lo ideal es que si hay un menú horizontal en la plantilla, pues perfecto, porque esta plantilla lo lleva incorporado. No es un módulo como hemos creado acerca de él que hacemos el garantía. De todas maneras, yo creo que si no, por ejemplo, si hay plantillas que no llevan esta incorporación, pues lo tendrán a través de un módulo, de forma de que se podrá añadir módulo. Hay módulos en Joomla que para añadir, que no solo sea el por defecto. De todas maneras, yo siempre recomiendo el de la plantilla, ¿eh? Esto sería lo ideal, ¿eh? Por ejemplo, hay vertical acordeón menú, tenéis muchas opciones, drop down mega menú, puedes instalar, o sea, diferentes opciones, ¿eh? Bueno, una consulta, por ejemplo, de si se desea instalar, por ejemplo, el pack, el instalador, pues bueno, aquello que nos hubiera gustado, lo que sea. Hay hay una Akiva, hay un backup, no solo de Akiva, sino aquí también habíamos hecho un backup. Podíamos restaurar y bueno, o eliminarlo. Igualmente en aplicaciones, pues podemos decir eliminarlo, desinstalarlo. De esta forma, pues lo que es el sitio, lo que es el alojamiento, quedaría a cero. Bueno, ya me he pasado un poco del tiempo, pero quería intentar responder las máximas preguntas posibles. Bueno, indicaros que, bueno, que agradeceros que vuestra asistencia y, y bueno, podéis revisar lo que es el vídeo de la formación. Seguramente para mañana estará colgado la última sesión realizada aquí. Este podríais ver lo que es la última sesión realizada. Creo que realmente estáis agradeciendo bastante, os agradezco vuestros comentarios, sinceramente. Celebro que os haya gustado. Y bueno, para mañana ya os indico, si queréis saber cómo crear una tienda virtual y vender vuestros productos online, pues oye, pues podéis inscribir y entonces, bueno, de esta forma tendréis una sesión gratuita como la de hoy y podéis de esta forma aprender a crear una tienda virtual. También se habla de algún aspecto también de Joomla. Al principio es un poco de Joomla, de forma de que si queréis ver a otro ponente distinto, de forma que cada maestrillo tiene su librillo, pues podáis ver otras explicaciones, incluso se explican también algún otro tema y tal. Tenemos planificado en un futuro hacer pedís una segunda parte. Bueno, tenemos que preparar uno más avanzado, pero bueno, de momento vamos haciendo con este que es tutorial más básico que llega a muchísimos más usuarios. Bueno, finalmente, pues agradeceros a todos vuestra asistencia y espero que os haya sido de utilidad la sesión de hoy.